días, queridos alumnos. Está dándoles un saludo en este curso especial de discernimiento de carismas y ministerios, con esa palabra especial: discernir, pensar, reposar, dejarnos iluminar para movilizarnos, para servir, para que nuestro metro cuadrado, nuestra familia, nuestro apoyo en catequesis, bueno, cada uno de los proyectos y de las cosas que hacemos a diario se ilumine cada vez más con ese amor de Dios, con ese soplo del Espíritu. Bienvenidos a todos los que están siguiendo este curso de forma grupal, en vivo, y también a quienes lo están siguiendo en plataforma. Un abrazo, bendiciones y gracias, Manuel. Te entrego como tal el grupo para que vayamos adelante en esta clase. Muy buenos días, me da gusto saludarlos a todos, que estemos aquí compartiendo este curso de carismas y que en este curso podamos descubrir las cosas maravillosas que el Señor nos quiere ir mostrando en este proceso. Y es un proceso bien hermoso en el que todos los días vamos a descubrir algo. Vamos a empezar ubicándonos en todo el proceso y luego desarrollando el tema del día. No sin antes poner todo en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este infinito amor que nos tienes. Gracias, Señor, porque tu presencia, tu poder, tu amor sobrepasa todo lo que podemos entender. Gracias, bendito Señor, porque estás llenándonos de vida, de esperanza y de fuerza. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos envías tu Espíritu Santo y nos das la fuerza para aprender y crecer, para fortalecernos y avanzar. Bendito Espíritu de Dios, ilumínanos, acompáñanos y enséñanos a descubrir lo que tú nos quieres enseñar este día, para que podamos disfrutar y avanzar en este camino. Bendito seas por siempre, Señor, porque nos fortaleces y nos guías. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hermanas, pues aquí estamos en este avance de nuestro curso de discernir los carismas y los ministerios. Y seguimos nosotros avanzando en esta tarea de discernimiento. Y en esta tarea de discernimiento, pues hemos ido avanzando nosotros en un camino paulatino, que quiero señalarles aquí en lo que vamos. Primero realizamos una lección inaugural donde trabajamos nosotros los carismas para servir. Después nos detuvimos a mirar el Espíritu Santo como carisma, para entrar a mirar qué son los dones y qué son los carismas y cuáles son las diferencias, cómo avanzamos. La clase de hoy, que corresponde a la clase número 3, pues vamos a ver el inventario de carismas. La clase número 4, que va a ser carismas al servicio de los carismas, nos va a permitir ir ingresando a conocer las características de los carismas. La clase número 5 del discernimiento y ejercicio de los carismas va a ser una clase importante porque es identificar cómo funcionan en ti esos carismas y cómo poder desarrollar esos carismas en ti que tú estás. Y luego avanzamos hacia los ministerios. Entonces los carismas en presente al resucitado, mostraremos ministerios allí, cómo se pasa del carisma al ministerio y discernir el llamado ministerial. Entonces nos quedan todavía unas clases donde no hemos ido profundizando en carismas, hemos ido profundizando, no hemos hecho hacia lo ancho, sino hacia la profundidad, aunque hoy vamos a avanzar hacia lo ancho. Vamos a empezar con el inventario de carismas. Este inventario de carismas es difícil de responder. ¿Cuántos carismas hay? No, es muy difícil responder. ¿Cuántos carismas hay? En la misma Biblia es difícil responder cuántos carismas hay, aunque trataremos de acercarnos. Algunos, en forma de broma, dicen que son 50, en el sentido de no tener cuenta. No 50 con C, sino 50 con S, para que sea, no tienen cuenta, porque esos carismas se actualizan de acuerdo al contexto comunitario y a las circunstancias, a los tiempos que vivimos. Entonces hay carismas
que no están en la Biblia, pero que existen hoy. Y eso lo vamos a tratar de acercarnos. En el Nuevo Testamento encontramos algunas listas de carismas, pero son a manera de ejemplos. Son a manera de ejemplos. Y San Pablo, pues no quiere ser exhaustivo en la cantidad de carismas, solamente en señalar algunos ejemplos. Nada más que señalar algunos ejemplos. Entonces, aquellos que quieren ver toda la lista exhaustiva de carismas, no la van a tener toda. Sin embargo, en la clase de hoy vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos a todo lo que encontramos de carismas en el Nuevo Testamento. En la clase anterior ya habíamos visto la palabra carisma, que está 17 veces, y nos habíamos acercado a algunos campos semánticos de carisma. Ahorita nos sumergimos en las listas de carismas y vamos a trabajarlo a manera de taller. Significa manera de taller que vamos a leer un texto bíblico y vamos a sacar los elementos de allí, los carismas que hay. Por tanto, aunque tienen las diapositivas a disposición y en las diapositivas ya está todo resuelto, bueno, casi todo, tu participación es bien importante, porque tu participación allí con tu cuaderno, escribiendo, y luego al final de la reunión poder participar, eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos ir identificando. Por lo pronto hoy es identificar los carismas, eso es un inventario general. Y después poco a poco nos iremos metiendo en cuáles tienes tú, cuáles tengo yo, con algunas preguntas que te voy haciendo y que te van a ayudar. Así que entramos nosotros en esta experiencia de carismas. Y para ello nos vamos a sumergir en el Nuevo Testamento. Y al sumergirnos en el Nuevo Testamento, pues vemos nosotros que al leer textos bíblicos, pues vamos a sacar la lista de carismas y vamos a contar cuántos hay. ¿Cuántos hay? Por ejemplo, en Efesios 6:4, allí cuando están hablando Pedro y los apóstoles para la elección de los 7 diáconos, allí en esa experiencia de elegir a los 7 diáconos, nos presenta quien habla, Pedro y los apóstoles, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y ahí ya nos dijeron 2 carismas. La oración, muy posiblemente la oración de intercesión, no está hablando de ese carisma de oración, y el ministerio de la palabra posiblemente no está hablando de la predicación. Entonces allí en Hechos 6:4 empieza mostrándonos 2, oración, particularmente intercesión, y la palabra, particularmente la predicación. En Hechos 13:1 dice, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, ya nos ubicó a profetas y maestros, y nos pone quiénes son: Bernabé, Simeón llamado el Níger, Lucio de Cirene, Menahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Así que nos habla aquí de profetas, particularmente aquí profetas se hablaba de la predicación. Así como va a aparecer en la elección de los 7 diáconos, aparece Esteban y Felipe como profetas y están dedicados a la predicación, porque el que predica habla en el nombre de Dios y por eso lo ponían allí. Y está también el de maestros. Es que imagínense, ya tenemos oración, predicación, profetas y maestros, lo llama así. Otro texto bíblico, en 20:28, Pablo, en su testamento allí a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, estaban reunidos en Mileto, y allí en Mileto les habla, ahí en el puerto, y les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la propia sangre. Entonces nos muestra aquí la parte del acompañamiento del pastoreo. Entonces les dice a ellos, ustedes han sido puestos, habla de la grey,
o sea, el rebaño, la grey, habla de pastorear y de vigilantes. Son tres expresiones: grey, pastorear, la iglesia de Dios, y la tarea de estar vigilantes, no en un sentido policivo, no de policía, sino de acompañamiento. Entonces nos está hablando de otro carisma, de pastoreo o de acompañamiento. Aquí entonces ya nos vamos acercando a algunos carismas que el autor sagrado de Hechos de los Apóstoles los va poniendo, no utilizando la palabra carisma, sino mostrándonos estos carismas, mostrándonos una tarea de pastoreo con todo lo que significa el pastoreo. Vamos a cartas de Pablo. Vamos a acercarnos ahora a las cartas de Pablo. Y en Romanos 12, del 6 a 8, miren cómo dice: pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; si es el servicio, en el ministerio; la enseñanza, enseñando; la exhortación, exhortando; el que da con sencillez; el que preside con jovialidad; y el que ejerce la misericordia, el que preside con solicitud, y el que ejerce la misericordia con jovialidad. Observen ustedes aquí cómo nos habla de dones diferentes y de gracia. Y ahí cuando habla de gracia utiliza la palabra charis, de donde viene carisma. Y entonces nos presenta 8, identifíquenlos, 8, se los he subrayado en amarillo. 8, profecía, fe, servicio, enseñanza, exhortación, aunque en otras Biblias dice también animación, exhortación o animación, dar, presidencia, en otras Biblias dice gobierno, y misericordia. Quiero señalarles que yo estoy utilizando aquí al frente la Biblia de Jerusalén, y aún así esta Biblia de Jerusalén de 1976, aunque la última versión es de 1998. Entonces, tengo en cuenta eso, para que lo veamos. ¿Por qué? Porque en algunas traducciones, como la Biblia latinoamericana, le van a cambiar los nombres y usted se va a asustar. Entonces, usted va a decir, aquí dice totalmente distinto. Bueno, totalmente distinto no dice, no es exagerada. Dice distinto, porque ahí hay varias cosas de fondo que ya las vimos en el tema 2 y en el tema de la semana pasada. Bueno, en todo caso, aquí nos presentan 8 carismas, 8. Profecía, fe, servicio, enseñanza o animación en otras Biblias, exhortación o animación, dar, presidencia o gobierno y misericordia. 8 nos presenta, 8. Solo estamos haciendo la lista. Aquí cuando nos habla de profecía no es claro si nos está hablando de predicación o del don de profecía de comunicar mensajes de parte de Dios. No es claro. No se puede ver con el contexto. El contexto no nos permite ver eso. La fe, obviamente aparece, el servicio. Si tú sirves en tu comunidad, en tu grupo de oración, en la parroquia, ahí tienes el carisma de servicio y el de la fe. El de enseñarle a los sobrinos, a los nietos en la catequesis, ahí está el carisma de enseñanza, básico después para el ministerio de predicación o de formación, o maestros como llaman. Exhortación, exhortar o animar, impulsar a la persona, no es solamente secar las lágrimas, ni es simplemente regañar, es animar a la persona para que siga por el camino bueno. Miren el dar, que tiene que ver con la solidaridad, o el de presidencia o gobierno, que lo tienes si tú presides tu familia, si tú tienes tu familia y tienes el de gobierno o el de presidencia. Y la misericordia, de sentir en nuestra carne el dolor del otro. Ahí vamos. Pasemos a la lista que está en 1 Corintios 12, del 8 al 11. 1 Corintios 12, del 8 al 11, miren qué dice. Porque a cada uno le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu,
a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Aquí tenemos 9 carismas, míralos. 9. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, en otras Biblias dice palabra de conocimiento, fe, curación o sanación, milagros, profecía, discernimiento, diversidad de lenguas, se refiere aquí al mensaje en lenguas. Eso es porque en el capítulo 14 lo va a diferenciar. Y la interpretación del mensaje en lenguas. Pues bien, miren aquí este elenco de carismas, no hemos explicado nada, cómo funcionan, cuáles son las características, todavía no lo hemos hecho, pero porque estamos haciendo el inventario de carismas. Entonces, al desarrollar y al mirar ese inventario de carismas, uno ve otras cosas. Entonces, aunque uno de los dones se llama sabiduría, aquí se llama palabra de sabiduría y hay una diferencia. Aquí hay un don que se llama conocimiento o ciencia, aquí se llama palabra de ciencia o palabra de conocimiento, según la traducción que tengas, y eso ya es diferente. Está fe, ya lo teníamos la fe, ustedes vean cómo se repite aquí fe, y aquí vuelve a repetirse fe. Está curación o sanación, está milagros, profecía, que también se repite en la lista que tenemos de Romanos. Aquí le llama discernimiento de espíritus, aunque en el griego solamente dice diacrisis, pero como diacrisis es discernir entre dos opciones, por eso lo llama discernimiento de espíritu. Discernimiento, pongo aquí. Diversidad de lenguas se refiere aquí al hablar en lenguas, al mensaje que se da en lenguas, no a la oración en lenguas. Eso lo va a diferenciar en 1 Corintios 14. Allí en 1 Corintios 14 va a hablar de mensaje en lenguas, interpretación del mensaje en lenguas, oración en lenguas y canto en lenguas. Imagínense. En 1 Corintios capítulo 14 nos va a diferenciar eso. La oración en lenguas, el mensaje en lenguas, la interpretación del mensaje en lenguas y el canto en lenguas. Eso va a ser importante ahora. Ahora lo miramos. Luego está en 1 Corintios 12, 28 al 30. Sigue allí. Y entonces dice allí San Pablo: así los puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego milagros, luego el don de curaciones, de asistencia, ese no lo habíamos visto, de gobierno, ese sí, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carisma de curaciones, hablan todos en lenguas, interpretan todos? Aquí aparece otra lista. Entonces aparece la lista de apóstoles, de apostolado que no habíamos visto. Profecía sí, maestros sí, milagros, curación sí, asistencia, no la habíamos visto, gobierno, diversidad en lenguas, en el sentido de hablar en lenguas o interpretar lenguas. Aquí, este texto de 1 Corintios 12, 28 al 30, Pablo lo expresa porque habían algunos hermanos que decían que era más importante el don de lenguas. Por eso lo deja para el final, como para decir, no, hay otros más importantes. Hay otros que requieren mayor atención, hay otros que requieren mayor importancia. Entonces, no es que haga una jerarquía, no es que realice una jerarquía de carismas, no realiza esa jerarquía de carismas como tal, sino que está mostrando un orden de desarrollo, de importancia, de caminar de los carismas. Así que este camino que se va realizando de carismas es importante. Y uno va viendo en la lista que para la comunidad de Corinto eran muy importantes los carismas, pero había muchos problemas con ellos.
hablar de carismas, Pablo le va a dedicar de manera particular. Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14. O sea, 3 capítulos, 12, 13 y 14, hablar de carismas. Porque se nota que en la comunidad de Corinto estaban discutiendo mucho sobre cuál carisma era más importante, cuál carisma era el que tenía más poder del Espíritu Santo, por tanto, cuál tenía menos, cuál era menos importante. Y entonces estaban dejando el de los apóstoles como menos importante. Y más adelante lo vamos a ver, el de los apóstoles tiene la característica de ser fundacional. Es un carisma fundacional, es muy importante, lo veremos más adelante. Está también que algunos consideraban que la oración en lenguas o que el canto en lenguas era mucho más importante porque se escuchaba y era visible y era audible. Entonces no era tan importante la profecía. Entonces ese lo dejaban de lado. San Pablo va a decir, no, la profecía es muy importante porque es hablar de parte de Dios para exhortar, para animar, para fortalecer, ¿ya? Primera de Corintios 14, 3. Tú lo puedes ver allí en Primera de Corintios 14, 3. Solo tienes que buscarlo y te das cuenta allí esas características de la profecía. Y de esa manera uno puede ver cómo la profecía dice allí, habla a los hombres para su edificación, para su exhortación y para su consolación. Dice 1 Corintios 14, 3. Así que este tema de los carismas resulta más importante y pertinente de lo que pensábamos, sobre todo en la comunidad de Corinto. Bien, vamos a pasar a otro texto bíblico y ahí leemos. Segunda de Corintios 12, 1. Salimos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y allí vemos, dice Pablo, que hay que gloriarse, aunque no trae ninguna utilidad. Vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Entonces San Pablo va a decir, pues me voy a gloriar de eso, de visiones y de revelaciones. Se refiere aquí, pues, a las visiones en estado consciente, visiones en estado consciente, y revelaciones se refiere a través de los sueños, y a través de los sueños se llaman revelaciones oníricas. No todos los sueños son revelaciones oníricas. Hay muchos sueños que son, como diría Freud, manifestación del inconsciente. Hay cosas que están en el inconsciente y afloran a través de los sueños. O como diría Carl Rogers, a través de los sueños se llega a conocer el inconsciente. Entonces los sueños revelan qué está pasando en el inconsciente de la persona, según estas dos líneas y escuelas psicológicas. San Pablo no se está refiriendo a ninguna escuela psicológica, se está refiriendo a revelaciones oníricas o a través de sueños, como José, el del Génesis, como el profeta Daniel, como José, el padre adoptivo de Jesús, que tienen revelaciones de Dios a través de sueños o revelaciones oníricas. Entonces Pablo nos habla de eso y en Hechos de los Apóstoles nos habla como en un sueño un macedonio les dijo, vengan y nos ayudan. Entonces Dios se manifiesta a través de sueños. Repito, no todos los sueños son revelaciones oníricas. Bien, pero aquí Pablo nos pone dos más. En Efesios 4:11 nos dice, él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Y aquí nos ubica 5, miren, 5, el apostolado, la profecía, la evangelización, particularmente referida a la predicación, el pastoreo y de nuevo maestros, o los encargados de la formación, en la comunidad, o los catequistas de la comunidad le llama maestros. Aquí aparecen 5. ¿Cómo ven? Entonces esto estaba en los escritos de Pablo. Ahora pasemos al texto de Primera de Pedro, ese que habíamos leído en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11.
que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Entonces, la gracia utiliza la palabra carisma, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, que sea palabra de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Llama la atención aquí como el autor de la primera carta de Pedro señala 3 carismas que terminan en alabanza. Señala 3 carismas que terminan en alabanza. Es curioso, como que nos está diciendo, cuando tú ejerces los carismas adecuadamente para la gloria de Jesucristo, pues va a generar alabanza en todos los demás. Entonces nos habla de un carisma que no habíamos visto: administración. Administrar las diversas gracias de Dios, hablar, la predicación y el servicio. Si usted quiere ver todo este taller, porque está en forma de taller, lo puede ver y bajar y descargar para trabajarlo en su comunidad. Usted dice, vamos a hacerlo en la comunidad, pero no les voy a dar la respuesta, solo el texto bíblico. Usted lo puede ver aquí en este enlace que les he puesto. En este enlace está el listado de carismas. Usted entra allí y lo puede ver y lo puede descargar tranquilamente. Hasta ahí, la pregunta es, ¿cuántos carismas aparecen en las listas? En todas estas listas de carismas, ¿cuántos carismas aparecen? Quiero que hagas la tarea, que la pienses, que te detengas en todo el listado de carismas que en la pantalla estaba al lado derecho y empieces a contar, sabiendo que hay algunos que están repetidos. La fe está varias veces repetido, profecía está repetido, miren, servicio está repetido. Esos hay que contarlos una sola vez. Esos hay que contarlos una sola vez. Si te da 25, vas bien. Vas por buen camino. Si pasas mucho, pues ahí... Ahora, ¿se pueden encontrar más carismas en el Nuevo Testamento? Seguro que sí. Seguro que sí se pueden encontrar más carismas en el Nuevo Testamento. La clave es que nosotros nos vamos a meter más. Ya vimos, en primer lugar, en este inventario, una lista de grupitos de carismas. Entonces hemos visto grupitos, ¿ya? Se llaman listas de carismas. Entonces ahí lo hemos visto por grupos, de manera que tú al leerlo señales. Repito, he estado utilizando la Biblia de Jerusalén de 1976, lo que permite ver esa traducción cercana, y sin embargo a veces se queda corto. A veces toca mirar en el griego para no equivocarme mucho y poder leerlo desde la Biblia. Como les dije en una clase, mi perspectiva va a ser bíblica en primer lugar. Después vamos a ver lo magisterial, lo que dice el magisterio de la iglesia en Lumen Gentium 12 para analizarlo, y después pastoral. Esto cómo funciona en la vida práctica pastoral de nuestras comunidades. Entonces estamos en el inventario bíblico. Después haremos todo lo del magisterio para darnos gusto allí en lo que va señalando el magisterio. Vamos a avanzar más. Pues a veces el carisma no está en una lista, sino que está solito o acompañado, o no lo vemos con claridad. Entonces vamos a meternos más lejos. Vamos a ir más lejos en nuestro listado de carismas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque es la que utiliza la palabra carisma. ¿Habrá en el Antiguo Testamento carismas? Seguro que sí, porque el Espíritu ya se estaba moviendo. A lo largo de la iglesia ha habido nuevos carismas. Seguro que sí, ahorita los vemos. Entonces, si usted quiere ver toda esta lista que les voy a mostrar, que ya está en la pantalla, la pueden ver también en este enlace, Carismas del Espíritu Santo. Ustedes llegan a este enlace, lo pican y van a ver un blog que es mío, que administro yo, de la comunidad, donde ustedes pueden tenerlos. Todos ahí. Ahorita se van a dar cuenta. Entonces, miren la lista general de carismas y miren los numeritos al lado izquierdo de la pantalla. Entonces está apóstoles y los textos bíblicos donde está apóstoles
No es exhaustivo los textos bíblicos, no son todos, pero sí están. No son todos, pero están. Está apóstoles, profetas, enseñanza o maestros, evangelizadores, pastores, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o palabra de conocimiento, exhortación o animación, misericordia o compasión, fe, dar, generosidad, apoyo o asistencia, dar solidaridad en el sentido de coparticipación, las curaciones y dentro de eso sanación, milagros, discernimiento. Ahí tenemos 17 carismas, 17. Algunos tienen su texto bíblico de referencia como para que lo veamos. Sin embargo, a veces no es el único texto. Uno puede encontrar otros textos bíblicos y complementarlo para que se vea más. Entonces, el apóstol, escuche bien, el apóstol tiene la tarea de poner el fundamento. El apóstol tiene la tarea de poner el fundamento de qué es Jesucristo. Él es Jesucristo. Él es la roca firme y no pueden poner otra roca firme diferente a Jesucristo. Los profetas, que con su palabra lo que significa es que habla de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, algunos profetas, pero en el Nuevo Testamento, todos, por el bautismo somos profetas. Sin embargo, habla de manera particular de dar mensajes proféticos, a veces después de una alabanza fuerte, por ejemplo. Está el carisma de enseñanza o el carisma de maestros. De enseñanza aparece en Romanos 12:6, en Efesios 4:11 le llama maestros. Entonces, está allí, a veces está como enseñanza, a veces como maestros, con la tarea de dar profundidad al tema, dar profundidad a lo que se quiere señalar. Está evangelizadores, que también lo vimos como predicadores. Está el de pastores, los encargados del acompañamiento a los hermanos de la comunidad. La palabra de sabiduría, que lleva a la persona a hablar con un conocimiento nuevo, con una experiencia nueva. Y la palabra de ciencia o de conocimiento, que irrumpe en tu mente, irrumpe como una palabra, como una frase, como una pequeña visión, como una imagen que aparece así. A ver, explico. La palabra de ciencia o de sabiduría se manifiesta de la siguiente manera. Una palabra que irrumpe en tu mente, o a veces es una frase que irrumpe en tu mente, tú ni la estabas pensando. A veces es una pequeña visión o una imagen quieta, una imagen. A veces es una sensación del cuerpo. Sensación del cuerpo es una punción o un calor o un ardor. Y normalmente esa sensación del cuerpo va acompañada con una palabra que llega a tu mente. Entonces, por ejemplo, estamos orando por sanación y de pronto viene, no sé, un dolor en el costado y dice, ay, pero ¿qué será? Y el Señor le pone pulmón. Entonces, la persona dice, hay una persona que el Señor la está sanando del pulmón derecho, digamos, y está sintiendo este malestar en el costado derecho de su cuerpo. Es el Señor que está sanando. Esa es la palabra de ciencia. La siente la persona y se expresa con palabras. Bien puede funcionar en el ministerio de consejería, bien puede funcionar en el ministerio de gobierno, de sanación. Lo mismo ocurre con la palabra de sabiduría. Sabiduría significa saborear las cosas de Dios y sabiduría también significa saber vivir. Entonces, una persona que sabe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, habla de parte de Dios cosas bellas. Hay personas que, por ejemplo, le cuentan algo y esta persona va a dar una orientación, un consejo, alguna cosa así, y de pronto de su boca salen unas palabras que sorprenden y dicen, uy, esta boca es mía. A veces en la predicación, yo cuento un testimonio, una anécdota, cuento algo, y porque el Señor me lo puso ahí en la mente, y de pronto al finalizar dice, eso que usted contó es exactamente lo que me pasa a mí, y Dios me respondió a través de ese mensaje. Dios me respondió a través de lo que dijo. O sea, fue la palabra de sabiduría que fluyó.
Repito, la exhortación o animación, esa exhortación o animación no es regañar, no tiene que ver con el regañar, tiene que ver con animar o con impulsar. Hay que secar las lágrimas, pero sobre todo impulsar a caminar por el camino recto. Está la misericordia, que nos habla en Romanos 12:8, que es sentir en mi carne el dolor del otro, entonces tengo que hacer algo a favor de él. Está la fe, de la que profundizaremos más adelante, la fe. Está el dar, y al lado del dar, ¿cómo dar? Con generosidad. Entonces, dar, cuando tú tomas parte de tu mercado y das, cuando tú compartes tus conocimientos. Algunos lo hacen poquito, otros con una generosidad impresionante, como lo muestra en 1 Corintios 13:3. Toda una generosidad, pero si no tiene amor, pues no es nada. Está el apoyo o la asistencia. Apoyo o asistencia tiene que ver con esa coparticipación. Ve que esa la repetí. El dar lo tengo repetido acá y no me había dado cuenta. Está el carisma de curaciones o de sanación, sanación interior o sanación física. Aquí no diferencia. Esa diferenciación se dio después de lo pastoral, pero una diferenciación que ya hoy no funciona de a mucho, si es sanación interior o sanación física, porque somos seres integrales. Y hay muchas veces que tienen la sanación interior y se manifiesta en sanación física. En cambio, hay otras veces que tienen sanación física y no se manifiesta en sanación interior. Pero la clave es ser integrales. Está el de milagros. Milagros es el hacer cosas que sobrepasan la propia naturaleza, que sorprenden en su propia naturaleza. Y que todos ustedes los hacen y ni se dan cuenta, milagros. Cuando revisemos qué carismas tienes tú, qué tal que tú tengas el de milagros y no te has dado cuenta. Y está el de discernimiento, o discernimiento de espíritus, es que está en griego en dos palabras, discernimiento, dokimazo, y diacrisis. Total está en función de descubrir el paso de Dios por la comunidad, del cómo está actuando Dios en la comunidad y discernir qué es eso que hace Dios para saber qué viene de Dios, qué viene de mí mismo o qué viene del diablo. Sigamos en la lista, miren, aquí ya aumentamos la lista. La oración en lenguas, también llamada glosolalia, que aparece en Hechos 2:4, en Romanos 8:26, en 1 Corintios, en varios lugares. La oración en lengua y al lado de eso el canto en lenguas, 1 Corintios 14:15. Entonces allí, en 1 Corintios 14:15, nos va a mostrar a nosotros eso, nos va a mostrar a nosotros. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué hacer? 14:15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también cantaré en la mente. Con la mente, es decir, con la mente es que yo entienda. Entonces, en la oración en lenguas, como en el canto en lenguas, la persona que ora no entiende lo que dice. El canto en lenguas es como la oración en lenguas, pero con música. Se escucha bellísimo. La oración en lenguas es como el canto en lenguas. Canto en lenguas es como la oración, es oración en lenguas, pero con música. La persona no entiende, dice Pablo, la mente queda vacía. No entiende lo que dice, no sabe. Solo que la lengua empieza a dirigirse como por sí misma, digámoslo así. Esa es oración en lenguas o glosolaria y canto en lenguas. Hay mensaje en lenguas. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, que nos habla del mensaje en lenguas. Y que ese mensaje en lenguas también hayan 2 o 3 que interpreten el mensaje en lenguas. Mensaje en lenguas y además interpretación. O sea, el Señor nos puede hablar a nosotros a través de ese mensaje, pero requiere que haya una interpretación. No es una traducción, no se trata de traducir, sino de interpretar lo que el Señor quiere decir. Eso lo da el Espíritu Santo. Es una experiencia bellísima también, cuando se vive en las comunidades, en los grupos de oración. Es una experiencia bella. Estos mensajes, a veces preguntan, ¿y por qué no los dice el Señor en español? Mi respuesta es simple, porque el Señor quiere que tú obedezcas, que tú utilices la fe y obedezcas. Será un tema para desarrollar en la siguiente clase,
pero para que tú obedezcas. ¿Pero por qué no lo dice en español? Porque quiere que tú obedezcas. Amén. Bien. Está también la evangelización en lenguas, o glosolalia, perdón, o xenoglosia. Evangelización en lenguas o xenoglosia, como muestra en Hechos 2, que dice que los escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Es como que el Señor pone, no sé, yo hablo en español y personas de otros idiomas entienden en su idioma. Eso lo va a mostrar 1 Corintios 14, 21 también, San Pablo. A lo largo de la historia de la iglesia se habla de distintos misioneros, incluido San Francisco Javier, que ellos hablaban en su idioma nativo y las otras personas de otros idiomas les entendían. Ese carisma de xenoglosia o evangelización en lenguas. Está el carisma de gobierno o presidencia, el que dirige, el que preside, el que tiene que asumir la autoridad en serio y trabajarla. Está el servicio, que en español se dice ministerio, en latín se dice ministerio. Entonces en algunas Biblias dice los del ministerio en el ministerio, entonces queda uno como ministerio, es porque en latín es ministerio, en español es servicio. Vean tan hermoso cuando yo aprendí el 25, miren, el celibato. 1 Corintios 7, 7, el celibato. Qué bellísimo. Porque hay personas que pueden tener todo el carisma para servir en el sacerdocio o como en la vida religiosa consagrada, pero no tienen el celibato. Y tienen que identificar que necesitan dos. El llamado a su vida religiosa o sacerdotal, pero también requiere el celibato. Entonces, si no tiene el celibato, en mi caso, que estuve en el seminario un tiempo discerniendo, le dije, no, el celibato me queda gratis. Yo no voy a poder responder, así que seguiré sirviendo, seguiré trabajando, seguiré haciendo la labor de la iglesia, pero casado. Por algo que dice allí en 1 Corintios 7, 7, lo dice San Pablo. Y entonces nos dice, es que el matrimonio también es carisma. Búscalo y verás, 1 Corintios 7, 7, y entonces nos presenta el matrimonio como carisma. Entonces uno entiende por qué hay personas que no debieron casarse, porque no tienen el carisma para el matrimonio. ¿Queda claro? Hay personas que no debieron casarse. Entonces cuando la iglesia hace su proceso de revisión, dicen, esta persona no debió casarse, es que no era para eso. Entonces se llama discreción de juicio, porque no estaba madura para el matrimonio o nunca lo va a estar. Matrimonio. Entonces, tú eres casado o casada, ve, ¿y cómo vives? Si ejerces el carisma del matrimonio. Qué interesante. En 1 Timoteo 4:4 y 2 Timoteo 1:16 nos habla del apostolado consagrado, el dedicarse toda la vida al apostolado consagrado, laicos, religiosos o religiosas, las visiones, éxtasis, que habla Pablo de cómo tuvo un éxtasis en 2 Corintios 12, del 2 al 4, nos habla de ese éxtasis que tuvo, y en ese éxtasis Dios habló, Dios expresó, Dios mostró, ¿ya? Dios señaló. Juan en el libro del Apocalipsis ha hablado varias veces de cómo en éxtasis fue llevado al cielo. Éxtasis es, como lo va a mostrar Apocalipsis, en éxtasis fue llevado al cielo, en 2 Corintios 12 también, Pablo fue llevado al cielo, dice Pablo, no sé si en este cuerpo o fuera del cuerpo, no, realmente es en el espíritu. En el espíritu la persona es llevada al cielo para contemplar algo particular en el cielo, y ahí está. Está el carisma de canto y música, 1 Corintios 14 que lo habla, 21 menciones en el libro del Apocalipsis. Están esos carismas como tal. Pero además de esos carismas hay algunos que, aunque no se ven muy escritos en el Nuevo Testamento, sí están. La danza litúrgica, y en algunos salmos que habla de esa danza, en el Apocalipsis habla de la danza. El descanso en el espíritu como tal no está referenciado en la Biblia, el descanso en el espíritu, yo ahorita les hablo de él. Las revelaciones oníricas de las que ya le hablé, sueños, como en José, como en Daniel, en el libro de Daniel, José, el padre adoptivo de Jesús, Pablo, y la oración de intercesión que va a estar referenciada también en varios lugares. Allí llevamos
34 carismas, 34, y no hemos terminado, 34, y no hemos terminado con la lista. Si usted quiere ver la lista medio completa, aquí está, en este enlace, usted pica allí en ese enlace y lo va a llevar a la página. Hablemos un momento del descanso en el espíritu. Entonces voy a señalar algunas cosas del descanso en el espíritu. El padre Robert de Grandis tiene un libro llamado El descanso en el espíritu. Es un libro hermoso, vale la pena leerlo. Es gruesito porque le hizo estudio al descanso en el espíritu, además de los testimonios que cuenta. Entonces, el descanso en el espíritu, dice el padre Robert de Grandis, es doble, porque tiene el descanso en el espíritu, el que cae en descanso en el espíritu, que queda como dormido, como desmayado, externamente, lo externo que se ve es que está dormido o desmayado. Y el carisma del descanso en el espíritu también lo tiene el que ora por la otra persona para que reciba el descanso en el espíritu. Entonces, ¿cómo se llama el libro? El descanso en el espíritu. ¿Queda claro? Así se llama el libro, Descanso en el Espíritu. Y es de lo que voy a seguir hablando. El autor, Robert de Grandis, sacerdote jesuita, Robert de Grandis. De Grandis. Muy bien. Entonces, habla de ese carisma doble, el que cae en descanso en el espíritu y el que ora para que tenga descanso en el espíritu. Entonces es doble. Hay personas que tienen los dos, caen en descanso en el espíritu y oran para que caigan en descanso en el espíritu otros. Bello, bello eso. Segundo que les quiero decir, ¿para qué es el descanso en el espíritu? Recuerden, externamente se ve la persona que queda como dormida, ya sea acostada o sentada, pero como dormida. Pero ¿para qué utiliza el Señor el descanso en el espíritu? Para varias cosas. Uno, para dar descanso físico. Para dar descanso físico. Para dar descanso físico. Entonces el padre Robert de Grandis habla allí de la experiencia de los retiros espirituales que él hacía y cómo la gente iba a distintos lugares de Estados Unidos a la casa de retiros donde se iba a hacer. Y tenían que ir pues en autobús o en su propio vehículo o en avión y llegaban cansados. Entonces él empezó a darse cuenta que si oraba primero por descanso en el espíritu, las personas descansaban, que como 30 segundos de descanso en el espíritu eran como 3 horas de sueño. Y después desarrollaban todo bien. Entonces yo dije, pues si le funcionó, yo lo voy a hacer. Y en varias oportunidades, en encuentros nacionales, organizaba eso así, para que las personas tuvieran el descanso en el espíritu y después tuvieran la fuerza para el desarrollo de las demás actividades. 1, descanso físico. 2, sanación interior a niveles muy profundos. Sanación interior a niveles muy profundos. Entonces, en esa sanación interior, a niveles inconscientes inclusive, la persona, dice el padre Robert de Grandis, nuestra mente está apenas 5% consciente. 5% consciente, el 95% está en el inconsciente. Entonces, nuestro inconsciente a veces nos maneja muchas cosas. Miedos, dudas, problemas que están allá en el inconsciente, recuerdos traumáticos que preferimos olvidarlos. Olvidarlos es que lo mandamos al cuarto de atrás, pero ahí están. Entonces el Señor sana allí en ese interior, allí en lo más profundo. La persona se levanta en paz o se levanta resplandeciente, se levanta más tranquila, más liviana. No sabe de qué la sanó el Señor, porque tal vez el Señor que lo sabe todo, sabe, si lo pasa al inconsciente, al consciente, la persona no puede soportarlo. Entonces sana en el inconsciente. 3, para liberación. Para liberación. He sido testigo también de cómo el Señor, en medio de un descanso en el espíritu, hace una liberación. La persona se mueve como que casi que convulsiona, pero suavemente, sin violencia. Se nota que en su interior hay una batalla espiritual. Pero
El Señor está haciendo su obra allí mientras hace el descanso en el espíritu. Entonces, tercero, para liberación de espíritus. Cuarto, para dar una visión, dar una visión. Entonces hay personas, no todas, hay algunos que durante el descanso en el espíritu tienen una visión. Yo recuerdo en un retiro de discernimiento de carismas que hicimos, una muchacha cayó en descanso en el espíritu y empezó a convulsionar. Después de que salió de allí, bueno, y nosotros orábamos, intercedíamos. Después de que salió de allí, nos contó una visión. Ella había tenido la visión de que en el salón donde estábamos nosotros, todo estaba oscuro, totalmente oscuro, y que de pronto se abrió la puerta y por la puerta entró mucha luz y entró el Señor Jesús, que se acercó a ella y que le habló. Entonces había allí todo un mensaje para ella, porque ahí está el quinto. El Señor puede utilizar el descanso en el espíritu para dar una misión, Entonces a veces hay visión, a veces hay audición, a veces hay visión, a veces hay audición en función de una misión. El Señor está diciendo, yo quiero que... La primera vez que yo caí en descanso en el espíritu fue en el 2001, a final del año 2001, que fue el primer retiro de discernimiento de espíritus que hicimos, de discernimiento de carismas. Primer retiro de discernimiento de carismas. Ustedes, aunque yo estoy estudiando el tema de los carismas desde el siglo pasado, como retiro espiritual como tal, lo hicimos el primero en diciembre del 2001. Fue fantástico. Yo caí en descanso en el espíritu, la primera vez, esa fue mi primera vez. Y mientras estaba en descanso en el espíritu, el Señor me permitió a mí hacer examen. Entonces yo decía, voy a mover la pierna derecha, no se mueve. Voy a mover la pierna izquierda, no se mueve. Voy a mover los brazos, no se mueve, no tengo la fuerza para moverme. A ver, ¿qué hago? ¿Será que si saco la lengua? Ni podía sacar la lengua. O sea, mi cuerpo estaba paralizado y lo que el Señor estaba haciendo era como que, a ver, siente, descubre, mira tú que es el descanso en el espíritu para que sepas orientar a otros. Entonces en mi caso fue para aprender y seguro que el Señor me sanó aún a nivel inconsciente. Yo estuve un rato allí acostadito y me levanté como nuevo. Bueno, estaba coordinando el retiro, así que, y ese era el segundo día, así que podía haber cansancio y el Señor me levantó como nuevo. En fin, bendito sea Dios. Otras veces más he estado en descanso en el espíritu, pero ya lo que hago es alabar al Señor. Ya no me pongo a hacer examen de cómo estoy, sino en la mente alabo al Señor. ¿Por qué? Porque ningún carisma viola la conciencia personal. ¿Queda claro? Ningún carisma viola o va en contra de la conciencia personal. Es decir, la persona no pierde la conciencia ni cuando ora en lenguas, ni cuando canta en lenguas, ni cuando dice una profecía, ni cuando está en descanso en el espíritu, no pierde la conciencia. Ni siquiera en un momento de liberación pierde la conciencia. Hay una lucha interior, pero no hay pérdida de conciencia. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado que no puede profanar ni el diablo. Dios la dio y respeta esa libertad y hace que los demás respeten esa libertad de conciencia. Bien, entonces he dicho, uno, que el carisma en el espíritu es doble. He dicho, dos, que el carisma en el espíritu tiene como 5 funciones, dice el padre Robert de Grandis, dentro del ministerio de sanación, dice el padre, dentro del ministerio de sanación, ese carisma tiene 5 funciones. ¿Ya? Bien, quiero señalar algo más. No tiene fundamentación bíblica. El descanso en el espíritu no tiene fundamentación bíblica. Aunque aún el mismo padre Robert en el libro habla de cómo algunos han querido verla en algunos pasajes del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Dice, no, apenas la toca un exegeta y hace un análisis exegético, no se está hablando del descanso en el espíritu. Así que no tiene como tal una fundamentación
bíblica. Entonces, esa es una tarea. Si usted quiere saber más sobre el descanso en el espíritu, consiga el libro y léalo. Se lo recomiendo. Así que consígalo y léalo y va a ver cómo se hace. Porque va a hacer orientaciones allí. Hay orientaciones de cómo orar para que haya descanso en el espíritu. Así como hay otros libritos del mismo autor que dice cómo orar para que haya don de lenguas o para que haya profecía. Entonces están esos libritos de ese autor. ¿Bien? Entonces allí hay un descanso bien bello. Ese carisma del descanso en el espíritu. Bien, llevábamos nosotros una lista de 34 carismas hasta ahí. Y no hemos terminado la lista. Avancemos con un poquito más. Avancemos aquí con un poquito más. 35, miren, 35. Liberación en sus distintas etapas. El carisma de liberación en distintas etapas. Si es opresión demoníaca, obsesión demoníaca, opresión demoníaca o posesión demoníaca. Son 3 etapas o 3 niveles de la obsesión demoníaca, cuando el demonio se está acercando y está haciendo cosas. Opresión demoníaca, cuando siente la persona que lo oprimen, que le pesa el pecho, que no se puede levantar, que tiene sueños con el diablo o que no puede hacer cosas, que no puede ni gritar en el sueño. Y la posesión demoníaca, que es cuando ya le dan la apertura al diablo para que tome posesión de la persona, a ese demonio. Entonces la liberación se hace de acuerdo a qué momento está. Y los que tienen este carisma y este ministerio de liberación, pues tienen que estudiar para que sepan cómo ayudar a la persona si es obsesión, opresión o posesión. Para el caso de posesión demoníaca, es un sacerdote específicamente estudiado y preparado para ese tema que hace la liberación de esa posesión demoníaca. Lo que propiamente se llamaría exorcismo. El exorcismo propiamente dicho es para la posesión demoníaca. Bien, está la locución interior. La locución interior es cuando la persona escucha a Dios en su interior. Sabe que no es su voz, no es su propia voz, no es su imaginación, es una voz interior. De ello se habla en la Biblia. Algunos santos hablan de cómo les hablaba. Santa Teresa de Ávila, que es Santa Teresa de Jesús. Martha Robin. Entonces Martha Robin, la fundadora de los Foyers de Charité, ella tenía éxtasis y tenía locución interior. Está el de bilocación o ubicuidad. Bilocación es de 2 locus, de 2 lados, 2 lugares. Bi de 2 y locus lugar. Está en 2 lugares al tiempo. De ello se habla de San Martín de Porres, de San Juan Bosco, del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Habla de estar en 2 lugares al tiempo. Está el de levitación, que lo levanta el Señor del piso unos centímetros, como el caso de Santa Cita en Italia, de San Juan Bosco en la celebración de la Eucaristía. Algunos monaguillos hablaron de cómo en la presidencia de la Eucaristía a veces levitaba. Ahí están 2 ejemplos. Está el carisma de lágrimas, en el que algunas personas lloran por los que no pueden llorar. Algunas personas tienen ese carisma de llorar por los que no pueden llorar. Hay momentos de oración, cualquiera que sea, o de sanación del duelo, sanación de recuerdos dolorosos. Hay personas, especialmente hombres, que se prometieron no llorar. De eso lo habla también el padre Robert de Grandes, y que dice, rompa la promesa de no llorar y llore. Sin embargo, hay algunas personas que lloran por los que no pueden llorar. Entonces algunos me dicen a mí, es que empiezan a orar por sanación y yo empiezo a llorar. Porque es ese carisma de lágrimas, llorar por los que no pueden llorar. Y está el carisma fundacional, el carisma de los fundadores de comunidad. San Juan Bosco, fundador de comunidad, San Juan Eudes, fundador de comunidad, y hacen crecer la comunidad. De ello nos habla Lumen Gentium en el numeral 44. Christi Fideli Laici, Evangelii Nunciandi. Varios nos hablan de ese carisma fundacional, el de los fundadores de comunidades.
y eso es todo un carisma grandote, bello. Entonces, ¿qué carismas conoces tú que no aparecen en estas listas del Nuevo Testamento? Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos estas 14, 40 y algunos más. 40 y algunos más. Existen muchos carismas más, aunque a veces no se encuentran en la Biblia citados, porque pues el Espíritu Santo responde a las necesidades de las comunidades en los momentos específicos, en los contextos específicos, en las situaciones particulares en que se encuentran. ¿Qué carismas conoces? Hemos hecho una lista de 40, así metiéndonos más en el inventario de carismas, metiéndonos más aquí.